Quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito, pero en realidad Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Puede abrir tus ojos como una taza de café y hacerte cambiar de opinión sobre lo que hace que un negocio sea un negocio. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. Total Play Empresarial es la empresa de telecomunicaciones y tecnologías de la información con mayor crecimiento en México, conectando a más de 30,000 sucursales y edificios corporativos de grupos financieros, hoteleros, comercios, centros educativos, industrias y gobiernos, con cobertura en más de 170 ciudades a nivel nacional. Somos el primer carrier en obtener la certificación MEF 3.0. Ofrecemos las mejores prácticas operativas con 634 ingenieros certificados. Contamos con 2 unidades de negocio, integración de sistemas, que integra servicios administrados, Smart Cities y Smart IT, y TotalSec, nuestro brazo especializado en ciberseguridad. Por la innovación, entendimiento de las empresas y atención técnica especializada, Total Play Empresarial es la opción número 1 en soluciones de telecomunicaciones inteligentes. Amigos del Economista, pues seguimos en la cobertura de esta 85 Convención Bancaria y en esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe Alejandro Valenzuela. Él es director general de Banco Azteca. Alejandro, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos. Hombre, muy agradecido de la invitación tuya y del Economista de estar con ustedes el día de hoy. Oye, pues no sé si podamos comenzar con un balance que nos compartas, Alejandro, 2 años después de la pandemia, ¿cómo se encuentra hoy Banco Azteca? ¿Cuál fue el comportamiento durante estos 2 años? ¿Creció en participación de mercado? ¿Se mantuvo en los mismos niveles? ¿Bajó? ¿Creció el número de clientes? No sé, un balance muy general que nos compartas de cómo se encuentra hoy Banco Azteca. Bueno, primero decirte que se encuentra bien el banco, afortunadamente. Es un banco que, al atender a la clase media dinámica de nuestro país, esto es la clase popular, estuvo muy cercano a todas sus necesidades. El sector popular mexicano nunca dejó de trabajar, requería estar al pie del cañón para poder mantener a sus familias, salir adelante ante las condiciones tan complicadas que nos impuso la pandemia. Y el banco reflejó en mucho la condición de la clase popular mexicana. Es sorprendente el observar el día de hoy que en los últimos 2 años crecimos la cartera poco más del 40%, cuando la banca en México la contrajo, particularmente los créditos al consumo, los créditos personales. Y esto pues obviamente nos obligó a todos a estar al pie del cañón, trabajando todos los días, porque este banco nunca ha cerrado en los 20 años que tiene de existencia un solo día festivo o no festivo. Y la realidad es, cuando ya veo esto en la perspectiva, años muy difíciles, pero pues mis compañeros, la verdad, mostraron la casta y sacaron las cosas adelante. Entonces, el banco está razonablemente saliendo de la pandemia, pues con la cara y la frente para arriba, sabiendo que respondimos bien a las demandas de la sociedad mexicana en el sector popular. Comentas este tema bien interesante, ¿no? De cómo se comportó el sector de menores ingresos, que es al que ustedes atienden, en el que se enfocan. Y eso pese a que entiendo que ustedes como Banco Azteca no le entraron a estos programas de apoyo que lanzaron de manera conjunta el sector con la autoridad. Entiendo que entonces el comportamiento fue de resiliencia, un buen comportamiento de los clientes que atienden y, digamos, un comportamiento en general con sus productos financieros que tienen con ustedes. Sí, de hecho, sí le entramos a los programas que obviamente puso la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria para apoyar a los bancos y también obviamente a todos los clientes emproblemados, porque se dieron a diestra y siniestra por todos lados en México y en el mundo, pero nuestros clientes no lo necesitaron. De hecho, de todo lo que pudimos haber ofrecido, solamente el 4% de nuestros clientes se acogió a estos programas, y de ellos realmente 2% no pudieron al final del día pagar. Entonces demuestra claramente que el sector no requirió de este programa para poder solventar y salir adelante con la pandemia. Y eso es muy notorio, porque ningún otro banco lo hizo en este país. Justo en épocas de crisis, cuando
impera el desempleo, obviamente, y más en esta crisis por la pandemia que hubo cierre de la economía, pues la gente, el segmento que ustedes atienden, quizás requieran de mayor liquidez, de mayores recursos. ¿Vieron un incremento importante en el número de clientes durante este periodo? Y no sé si ustedes estuvieron abiertos con la llave del crédito para ellos. Es que nunca paramos de ofrecerlo, Gerardo. La realidad es que fue un crédito permanente que estuvo fluyendo todos los días, abasteciendo las necesidades crediticias de todos los rincones del país, simplemente por el hecho de que es una economía que no se paró. Realmente el país tiene una asimetría entre el sector y la clase media dinámica y la clase media y media alta, donde muchas empresas, muchas industrias, la del turismo, la de hospitalidad, algunas cadenas productivas, pues por el propio COVID tuvieron que dejar de trabajar. Y ahí sí, pues no hubo de otra. Pero el sector popular mexicano, por ejemplo, yo me tocó ver gente, para dar una visión, que estaba trabajando en la industria turística, en algunos casos de meseros, en algunos otros casos pues apoyando la operación del hotel. Y cuando ese hotel cerró, pues se dedicaron, por ejemplo, a trabajar con Uber Eats y llevar la comida de un lado para otro. O sea, su capacidad de adaptarse, de entender y de reaccionar es increíble. Y gracias a eso, ellos salen adelante con una enorme capacidad y nosotros, pues obviamente, la obligación. Algunos de ellos, para darte una idea, bueno, pues dejaron su labor en ese hotel y requerían movilidad y bueno, pues agarraron y tomaron una itálica para poder llevar a cabo su labor en el Uber Eats. Y así vimos muchos otros casos que han sido gratamente sorprendentes de la resiliencia y esa capacidad de ver para adelante y salir y no quedarse diciendo, pues aquí ya me quedé, ¿no? Y ese es el México fuerte, es el México robusto que queremos ver siempre, ¿no? Adaptabilidad y buen comportamiento de sus clientes. No, sin duda, porque la línea de crédito vigente es una posibilidad siempre de seguir adelante con recursos para poder emprender, para poder desarrollar, para poder llevar a cabo tu unidad de negocio y hacer que éste prospere. En el momento que te limitas en eso y no tienes esa liquidez disponible, pues es el peor de los mundos, ¿no? Entonces, la vasta mayoría de nuestros clientes estuvieron al día y siguen al día hoy en día a pesar de la pandemia. Y es algo que hay que reconocer justamente de que pues ha sido ganar para todos. Hoy ya 2022, don Alejandro, entiendo que siguen con la llave del crédito abierta. ¿Qué están haciendo desde Banco Azteca justamente para apoyar o impulsar una mayor recuperación de la economía? Sobre todo las familias, que es el segmento que ustedes atienden, ¿no? ¿Que tienen algún programa ahí en específico? ¿O solo es seguir con la llave del crédito como lo han hecho hasta ahora y como no ha cerrado? No, yo te diría, comenzando por la noción de que nunca cerramos, o sea, nos mantuvimos, a pesar de la pandemia, permanentemente abierto, y eso fue fundamental porque hay que ver también varios aspectos de nuestra operación. El primero, somos el principal proveedor de remesas en este país. Esto es, de cada dólar que llega a México, prácticamente 50 centavos se canalizan a través de la red de Banco Azteca. El año pasado simplemente fueron 52,000 millones de dólares lo que le llegó a México de remesas. Entonces 26,000 millones pasaron por nuestra operación. Si no hubiéramos estado abiertos o en capacidad de poder proveer de este servicio, pues muchos de ellos no hubieran tenido una forma eficiente de obtener los recursos que les mandan sus familiares de Estados Unidos o de otros lugares del mundo hacia localidades muy remotas, porque no hay que olvidar que tenemos una infraestructura que está en muchos rincones donde la demás banca no llega. La segunda, muy importante, es muchos de los programas que puso en marcha el presidente López Obrador en esta administración de apoyos sociales, pues para los jóvenes, para los profesionistas, para los individuos de la tercera edad, para aquellos que sufren de alguna discapacidad, los apoyamos. Y esos programas siempre llegaron en tiempo y forma, con los recursos que el gobierno estaba proveyendo en los rincones del país más remotos. Simplemente ahí ya tienes dos hechos que permitieron que la economía fluyera razonablemente bien a pesar de la pandemia. Tercero, pues obviamente el crédito. En ningún momento retrajimos el crédito y al contrario, ahí estuvo disponible y sigue disponible y por eso crecimos 40% en estos 2 años de pandemia. De hecho, el banco pasó de ser el 10º
banco más grande de México, al 9º en tamaño de activos, y obviamente sigue siendo el primero en términos de sucursales o en términos de individuos que trabajan en la organización. Entonces, algo muy relevante, ¿no? Un banco que hace 20 años no existía y hoy en día es el 9º banco de este país, pues dice mucho de la labor que se ha hecho por parte de Grupo Salinas y de Banco Azteca. Ahora, con base en esto, ya un proceso de recuperación económica, bueno, hay algunos riesgos que estamos viendo, pero desde Banco Azteca, ¿cuáles son los principales retos o riesgos que están viendo hacia el 2022, Alejandro? Y al mismo tiempo, las oportunidades. ¿Qué oportunidades están viendo en este marco? Primeramente, y regresando un poco a los últimos 2 años, pues la economía mexicana tuvo una contracción muy fuerte, o sea, fue algo inédito el tener que vivir 2 años que prácticamente se compararon o superaron a la Gran Depresión de los años 30. La única diferencia es que esta la tuvimos que llevar a cabo inducida por nosotros mismos por la propia pandemia. Es una economía que se va recuperando, pero probablemente los niveles de producción que teníamos en el 2019 no los recuperemos hasta el año entrante. Entonces son 3 años muy complejos que hemos vivido. Segundo, viendo hacia adelante, pues obviamente el panorama es complicado, no solamente pues por el conflicto bélico que estamos viendo entre Ucrania y Rusia, que si bien son países que geográficamente están distantes, todo el tema que tiene que ver con los insumos, con el gas, con el petróleo, con algunas cadenas productivas, se van a ver severamente afectados, de hecho ya lo están. Aunado a ello, hemos observado en los últimos 18 meses un resurgimiento importante de la inflación en el mundo, y esto pues obviamente también le ha impactado a México. Vamos hacia un entorno todavía de tasas de interés crecientes. Ya el Banco de México tuvo que apretar su política monetaria en el último año y seguramente la seguirá apretando en lo que resta del año, ¿no? Afortunadamente México tiene fundamentales económicos sólidos que le van a permitir pues transitar estos temporales mejor parado, pero de todas maneras nos va a afectar. En términos del comercio mundial, pues somos una economía muy abierta, que exportamos más que toda América Latina en su conjunto, y al ser una economía abierta en donde estamos viendo conflictos bélicos y conflictos de cadenas productivas, ciertamente, bueno, nos puede afectar. Afortunadamente Estados Unidos nos sigue comprando prácticamente todo lo que producimos para exportar, y eso también nos ayuda a navegar estas aguas complicadas, pero somos muy dependientes de la economía estadounidense. Por otro lado, bueno, pues obviamente también no podemos cerrar los ojos a todos los temas que tienen que ver con la inseguridad de nuestro país, que claramente, bueno, pues te generan incertidumbre, te generan, además de conmoción, el no tener la capacidad de poder planear más a largo plazo, porque pues justamente esa esos mayores conflictos locales que vemos en muchos estados, pues frenan la actividad económica, ¿no? Entonces, pues eso también obviamente nos preocupa. En fin, es un entorno complicado, pero pues yo en lo personal y ciertamente como ejecutivo de esta organización, tenemos fe en que México va a poder lidiar con esto y salir muy bien librado hacia adelante. Ahora, comentas este entorno de inflación y obviamente la consecuente alza de tasas que encarece el crédito. En México, bueno, siempre se ha cuestionado que el crédito es caro, que entendemos que es ahí por los diferentes riesgos que manejan, pero en Banco Azteca y sobre todo por los créditos que otorgan, ya se está reflejando este incremento de alza de tasas en sus créditos, como lo están viendo los clientes, o tratarán de contenerlo en la medida de lo posible. No, digo, o sea, decir que tratas de contener una realidad, pues digo, que te lo diga te está mintiendo. Pasan 2 cosas para cualquier banco. Lo primero es, para poder captar más recursos tienes que subir tu tasa de interés. Esto es, el ahorrador tiene derecho a recibir un mayor rendimiento por su dinero. Y en la parte activa de los créditos, bueno, pues se va reflejando progresivamente en la tasa de interés. La realidad es que todavía hemos podido aguantar un poco esa transmisión de mayores tasas de interés, pero se va a tener que reflejar, o sea, en un momento dado, esto es genérico para toda la economía, ¿no? Un tema que he estado siempre, que ustedes han atendido con puntualidad desde hace 20 años, más de 20 años, es el tema de la inclusión financiera. En cada convención se menciona este reto que implica una mayor inclusión financiera. Ustedes han trabajado ahí, pero ¿cómo están viendo ya
post-pandemia este tema de la inclusión financiera en la que ustedes han trabajado, pero que bueno, todavía falta mucho por hacer ahí. ¿Cómo la están viendo? Sí. Bueno, pues digamos, para nosotros no es un tema de retórica o un tema de quedar bien socialmente, o por lo menos en las publicaciones que se hagan, es un modelo de negocio. El Banco Azteca vive de la inclusión financiera, la hemos entendido, la hemos desarrollado. Por esta organización han pasado en los últimos 20 años de nuestra existencia poco más de 30 millones de mexicanas y mexicanos que requieren de servicios de banca profesional, formal, con productos muy claros y sencillos que les permitan justamente entender el sector financiero. Le hemos también dedicado muchos recursos a la educación financiera, es fundamental y van de la mano. No hay inclusión financiera sin una buena educación financiera. Y todavía hay muchos millones de mexicanos que no están bancarizados. Entonces nuestra labor tiene que seguir buscando día con día el ir incorporando a más individuos para que puedan aprovechar un sistema de pagos, el ahorro, créditos, seguros, si se van al sector formal, pues tener un Afore, opciones que sean muy accesibles, muy fáciles de entender, y con ello pues vayamos bancarizando. Es un ejercicio permanente. Todavía México, es triste ver que para su nivel de desarrollo como economía, la profundidad financiera que tiene el país es baja con respecto a otros países de niveles similares de desarrollo. Si nos comparamos con Chile, con la propia Argentina, con Brasil, con el Perú, con Colombia, estamos todavía por debajo de ellos, ¿no? Y me parece que es una deuda que tenemos con el país, porque entre más desarrollemos el sector financiero, vamos a poder también promover mucho más el crecimiento económico. Hay una correlación positiva entre los dos. En estos 3 años que van de gobierno, bueno, se ha hablado mucho en noticias, en redes, de la relación de Banco Azteca con el actual gobierno. ¿Cómo es la relación del Banco Azteca con el gobierno? Comentabas tú hace unos momentos el tema durante la pandemia, cómo fueron fluyendo los apoyos a través, quizá una parte a través de ustedes. Hoy, ¿cómo es la relación de Banco Azteca con el gobierno, Alejandro? Es, ante todo, institucional. Obviamente hemos trabajado muy de la mano en aquellos temas donde podemos sumar. En los programas sociales, la realidad es que fue un acuerdo que tuvo el presidente de la República con nuestro presidente del Consejo, Ricardo Salinas Pliego, para poder llevar a cabo los recursos donde los demás bancos no podían, ni la propia banca de desarrollo. De hecho, también el presidente, con esa preocupación, ha venido desarrollando el Banco del Bienestar para que tengan capacidades de infraestructura para poder llevar estos recursos a todos los rincones del país. Y mucha gente dice, oye, pues, esto va a competir con ustedes, ¿no? Complementa, porque la necesidad es de tal nivel que en México hace falta más infraestructura bancaria para poder hacer llegar estos recursos. Ahora también, afortunadamente, estamos viendo un desarrollo de la banca digital que va permitiendo, bueno, pues que estos recursos se puedan llevar por los celulares a todos lados, y que la gente se pueda trabajar con un banco y pueda desarrollar sus transacciones cotidianas con sus aplicaciones. Eso va ayudando, pero en muchos rincones del país todavía claramente no llega, y si va a llegar, sin duda alguna, en lo que llega, pues hay que tener las capacidades. Hemos trabajado de la mano, y esto, pues, al ser un banco mexicano, nos ha dado mucho orgullo poder apoyar al presidente López Obrador y su gobierno para llevar estos recursos donde más se necesita. Ustedes, ahorita que comentas este tema del Banco del Bienestar, Alejandro, ustedes, por su modelo de negocio, ser un banco tienda, como se les conoce, les ha funcionado mucho este tema de las sucursales, y de hecho creo que son líderes hoy, si no me equivoco, en número de oficinas para atender a la población. Pero ¿qué tan viable es, por ejemplo, que el gobierno, a través de su banca de desarrollo, construya todas estas sucursales físicas que tiene planeadas? No sé si sean funcionales, lo dices tú, es un complemento, pero ¿pudieran funcionar este tipo de infraestructura? Bueno, pues ya están muchas de ellas en marcha, como todo. O sea, desarrollar una operación bancaria en geografía es complejo. Requieres no solamente la infraestructura física, requieres el talento humano, requieres la parte tecnológica, requieres toda la logística, y pues va llevando tiempo. Lo están haciendo de manera muy acelerada, y como siempre, pues va uno teniendo aprendizajes y va teniendo algunos tropiezos, pero a mí me parece que México tiene una necesidad gigantesca de este tipo de banca de desarrollo, y creo que estamos todos en la obligación de buscar que el Banco del Bienestar sea un banco de desarrollo exitoso en beneficio de todos los mexicanos.
Abundando un poquito más en el tema digital, entendemos que Banco Azteca pues, es uno de los pioneros en este tema de la digitalización de servicios financieros, empezando por la huella digital ya hace algunos años. Si no me equivoco, hace aproximadamente un año relanzaron su aplicación, que más que una aplicación ya es una super app, si no me equivoco. Cuéntanos un poquito la estrategia de Banco Azteca en el tema digital, las operaciones digitales, cómo han crecido y sobre todo cómo se puede apoyar en esto para una mayor inclusión financiera que comentábamos hace unos momentos. Yo te diría que lo primero es un tema muchas veces de fetiche, que se piensa que un banco popular siempre tiene que estar rezagado, tiene que estar a la saga y no a la vanguardia. Desde que se originó este banco, como tú lo comentabas, ha sido un banco de vanguardia. Primero se comenzó con la huella digital para poder identificar a cualquiera de nuestros clientes, y eso se volvió posteriormente en México una norma de la industria, y fuimos nosotros la que la pusimos en marcha, pero posteriormente pues ha evolucionado mucho esto y va a seguir evolucionando. Un marco de referencia que tenemos es que la aplicación del banco hace 5 años era incipiente, y hoy en día tiene más de 17 millones de usuarios. Es un récord increíble, es la aplicación que más usuarios tiene ya en México, y eso demuestra el hambre y el apetito que tiene el sector de clase media dinámica en México, pues para justamente aprovechar todas estas posibilidades tecnológicas y transformar su forma de operar con la banca. También en el Grupo Salinas se está desarrollando una super app que está fuera del banco, pero lo que busca justamente es permitirle a nuestros clientes tener medios de pago muy eficientes, entretenimiento permanente, y poder hacer compras y la logística para poderlas llevar a sus domicilios o donde ellos gusten. En fin, realmente generar una economía digital en una app que sea sencilla de utilizar y que permita a sus usuarios hacer prácticamente todas sus operaciones cotidianas de manera muy fácil y muy eficiente. Entonces, estamos insertados totalmente en la era digital, y nuestro objetivo es seguir trabajando para que seamos una insignia de la banca popular, no solamente en México, sino en el mundo. Ok, Alejandro, ya por último, y para no dejar fuera este tema que bueno es de coyuntura en el sistema financiero mexicano, su presidente a principios de año se pronunciaba, cuando se hizo este anuncio de la venta de Banamex, el interés de participar por parte de Banco Azteca en este proceso. No sé si ya hay algún análisis dentro del banco respecto a este tema, ya lo comentaron internamente, y si esto obviamente encajaría con el modelo de negocios de Banco Azteca. Ricardo Salinas, a principios de año, cuando Citi anunció que iba a vender parte de la franquicia de Banamex, iba a vender la banca de consumo, la Afore, los seguros, el patrimonio cultural, pero se iba a quedar con la banca corporativa, Ricardo Salinas manifestó su interés de poderlo adquirir. Yo te diría que es un tema pues muy personal de él, y que nosotros como gestores de Banco Azteca pues hemos estado de cuerpo y alma dedicados a que este banco funcione correctamente. Si eventualmente hubiese algo que todavía se antoja que el proceso va a ser muy lento, escuché a Manuel Romo decir, que su director general de Banamex actualmente, que les llevaría hasta 2 años el proceso. Entonces, bueno, pues si hay algo en su momento sabrá, el señor Salinas nos comentará si él quiere o no buscar a Banamex. Pero el rol de todos los que trabajamos en Banco Azteca es enfocarnos en esto. El trabajo es de prácticamente 24 horas al día y no nos da más para ello. ¿Los modelos son complementarios? No, son modelos distintos. Banco Azteca es un banco popular, y Banamex es una franquicia que se dedica más a atender a la clase media y media alta de nuestro país. Entonces se complementa en el sentido que es el abanico de todo lo que es la sociedad mexicana, pero son modelos de negocio totalmente distintos. Pues muchas gracias, don Alejandro Valenzuela. Él es director general de Banco Azteca. Muchas gracias por estos minutos, por esta entrevista muy interesante. Al contrario, Edgar, muchas gracias a ti y al economista por darnos la oportunidad de platicar con ustedes. Excelente día. Quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito, pero en realidad Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Puede abrir tus ojos como una taza de café y hacerte cambiar de opinión sobre lo que hace que un negocio sea un negocio. Conoce Visa, una red que trabaja para todos.
Total Play Empresarial es la empresa de telecomunicaciones y tecnologías de la información con mayor crecimiento en México, conectando a más de 30,000 sucursales y edificios corporativos de grupos financieros, hoteleros, comercios, centros educativos, industrias y gobiernos, con cobertura en más de 170 ciudades a nivel nacional. Somos el primer carrier en obtener la certificación MEF 3.0. Ofrecemos las mejores prácticas operativas con 634 ingenieros certificados. Contamos con 2 unidades de negocio, integración de sistemas, que integra servicios administrados, Smart Cities y Smart IT, y TotalSec, nuestro brazo especializado en ciberseguridad. Por la innovación, entendimiento de las empresas y atención técnica especializada, Total Play Empresarial es la opción número 1 en soluciones de telecomunicaciones inteligentes.